reconocer las zonas climáticas de nuestro planeta. Los rayos del sol iluminan la Tierra de forma desigual, como puedes observar en la imagen. La energía del sol llega en forma directa a las zonas cercanas a la línea del Ecuador. Fíjate en la flecha roja. En consecuencia, esa zona es más cálida y a medida que nos acercamos a los polos, las temperaturas son mucho más bajas. Es por esto que en la Tierra hay 3 zonas climáticas. Tenemos primero la zona cálida o tropical. En el hemisferio norte tenemos la zona templada del norte y en el hemisferio del sur tenemos la zona templada del sur. Y en los extremos de la Tierra tenemos en el hemisferio norte la zona fría del norte y en el hemisferio sur tenemos la zona fría del sur. A continuación conoceremos algunas características de las zonas climáticas. Zona cálida o tropical. Los rayos del sol llegan de manera directa en la zona comprendida entre los trópicos de Cáncer por el norte y trópico de Capricornio por el sur. En esta zona los climas son cálidos, es decir, presentan temperaturas altas durante todo el año. Zona templada. Las zonas templadas las encontramos en los 2 hemisferios. Los rayos del sol llegan de manera inclinada u oblicua entre los trópicos y los círculos polares de cada hemisferio. En esta zona los climas son templados, es decir, presentan diferencias de temperatura en las distintas estaciones del año. Zona fría. Estas las encontramos en los 2 extremos de nuestro planeta. Aquí los rayos solares casi no tocan la superficie terrestre, entre los círculos polares y los polos norte y sur. En esta zona los climas son fríos, es decir, presentan bajas temperaturas durante todo el año. Bueno, Parece que el tiempo no está de tu parte. No es correcto decir que es el clima, ya que la lluvia solo es un elemento que hace parte del clima. Te lo explicaré. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que se repiten en ciclos de tiempo en una región. Las condiciones o elementos meteorológicos que conforman el clima son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones y los vientos. La temperatura es la mayor o menor cantidad de calor que hay en la atmósfera de un lugar. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre. La humedad es la concentración de vapor de agua en el ambiente. Las personas que estudian, observan y analizan los diferentes elementos que conforman el clima se llaman meteorólogos. Ellos pueden predecir cómo estará el tiempo. Te aconsejan que salgas a pasear bajo el sol brillante o te piden que te quedes en casa porque va a llover. Los meteorólogos, para opinar sobre cómo estará el tiempo, no emplean la adivinación o alguna técnica misteriosa. Ellos se basan en instrumentos de medición como altímetros, termómetros, pluviómetros, barómetros, entre otros. Todas las medidas que arrojen estos instrumentos se ordenan como estadísticas, que se acercan a la definición del clima de una zona. Por ejemplo, para medir la temperatura emplean el termómetro, la presión atmosférica con el barómetro, la humedad atmosférica con el higrómetro. Pero existen unos llamados factores climáticos que cambian o afectan los elementos del clima. Estos son altitud, latitud, corrientes oceánicas, la presión atmosférica, el relieve, los vientos, la humedad, la proximidad de los mares, la influencia de la naturaleza del suelo y la vegetación. Veamos algunos de ellos. La altitud es la altura sobre el nivel del mar, tomada a partir de un nivel 0. Si vives en una región montañosa, estás en una altitud mayor que si vivieras en un lugar cerca al mar.
Podemos distinguir 5 pisos térmicos. Cálido entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Templado entre 1000 y 2000 metros. Frío de 2000 a 3000 metros. Y de allí en adelante encontramos el nival y el nublado. Ahora hablemos de la latitud. Ella se determina de acuerdo a la cercanía o distanciamiento de un lugar con respecto a la línea del ecuador que divide el globo terráqueo en 2 hemisferios, el del norte y el del sur. La cercanía con el ecuador aumenta el calor atmosférico. Su distanciamiento hacia los polos lo disminuye. Las corrientes oceánicas pueden causar efectos drásticos en el clima. Las frías causan descensos y precipitaciones. En cambio, las corrientes cálidas aumentan las temperaturas. De la vegetación hablaremos más adelante. Desde los 3.000, 3.300 hasta los 3.800 metros. ¿Y la altitud es su único límite? No, en los Andes es difícil establecer un límite solo por la altura al nivel del mar, ya que hay otros factores como la humedad, el relieve, el tipo de suelos y la actividad humana. ¿Y cuál es la vegetación nativa de estos ecosistemas? Especialmente en el Alto Andino encontramos bromelias y una gran variedad de especies de orquídeas. Se encuentran árboles de hasta 20 metros, además de una gran cantidad de helechos, musgos, líquenes, epífitas, rodamonte y hongos, robles, alisios, cucharos y muchos más árboles. ¿Y en el páramo? A medida que se va subiendo en la montaña, la altura de la vegetación va disminuyendo. Es por eso que en el páramo encontramos plantas enanas y una alta diversidad de musgos, los cuales son excelentes retenedores de agua. También podemos encontrar zonas de pastos, presencia de frailejones y el único árbol que nace a estas alturas, el coloradito o capote. ¿Y también hay animales? ¡Claro! Está lleno de especies nativas que suben y bajan por estos ecosistemas como el venado cola blanca, el zorro, el puma, la guartinaja, el guache, el armadillo, el oso de anteojos o andino, entre otros. Y también el majestuoso cóndor de los Andes, el cual se encuentra en el escudo de la bandera de nuestro país. ¡Ajá!